del 11 al 19. Dice así, hermanos: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, el Señor Jesús viene dice la narración de Lucas, que es entre Samaria y Galilea, son regiones. Acuérdense, hermanos, o recordamos, para hacer un poquito de historia, cómo esa región de Canaán se dividió en 3 partes. La parte superior, hermanos, era Galilea, la parte del medio era Samaria y la parte de abajo era Judea. Jesús va caminando entre las 2 primeras regiones, entre Galilea y Samaria. Y vienen a su encuentro, hermanos, 10 hombres leprosos. Y cuando yo veía esta historia, ¿qué otra palabra, hermanos, necesitábamos nosotros para describir la desgracia de estos 10 hombres? Estos hombres, no encontramos ninguna otra palabra. Estos hombres, hermanos, estaban enfermos de una enfermedad, por así decirlo, en ese tiempo, hermanos, incurable. Por una enfermedad, hermanos, que los iba a llevar a la muerte irremediablemente, pero era también, hermanos, muy lenta. Cuerpos arruinados, hogares deshechos, sueños acabados, hermanos, y hombres desdichados. Era una enfermedad, hermanos, de muerte. Era una enfermedad, hermanos, trágica, y se llamaba lepra. De hecho, hermanos, la ley indicaba a aquellos que estaban enfermos de lepra, decía la ley que eran inmundos. Y ellos, hermanos, cuando se acercaban a alguien, tenían que gritar, hermanos, que eran inmundos, que nadie podía acercarse a ellos porque estaban enfermos. Hermanos, ¿por qué? Porque según la ley tenía que proteger a aquellos que estaban sanos y que eran felices de aquellos que estaban enfermos, ¿sí? Y que eran desdichados. Hermanos, tal vez pudiera ser muy exagerado lo que uno puede decir acerca de esta enfermedad. La lepra, hermanos, la lepra es un símbolo, hermanos, de desgracia larga, porque se moría la persona que la padecía, se moría lentamente. Era una enfermedad, hermanos, llena de dolor, de un gran dolor físico. La gente que padecía, hermanos, de lepra se agotaba fácilmente, ya no se regeneraba su piel, hermanos, se iban perdiendo pedazos de piel lentamente. Hermanos, pero no solamente eso, se iban acabando lentamente, pero no solamente eso, hermanos, se acababan físicamente, se acababan también moralmente. ¿Por qué, hermanos? Porque los mandaban a vivir solos. Los que estaban enfermos de lepra, los mandaban a vivir aparte, ¿sí? A la soledad, desilusionados. Ellos ya no solamente lo que estaban esperando, hermanos, era la muerte. La ley, hermanos, daba leyes muy fuertes en contra de los que estaban enfermos de la lepra. Les mandaban, hermanos, que estuvieran aislados de los que estaban, de las personas que estaban sanas. Los expulsaban, hermanos, de sus ciudades. Los expulsaban a un lugar aparte donde había puros enfermos de lepra.
Era malo, hermanos, estar enfermo en aquel tiempo de esa enfermedad. Era un trato, hermanos, sin misericordia. Nadie tenía misericordia de ellos. Pero más allá también, hermanos, la incomprensión que había. No había nada de comprensión para ellos, hermanos. Nadie tenía buenos sentimientos hacia ellos. Nadie, hermanos. A tal grado que mucha gente, hermanos, leía todo lo que se decía en contra de los leprosos, que la gente los odiaba. La gente, nadie que no quería ni verlos. Hermanos, era mirado, dice la palabra de Dios, era mirado como un maldito, como un enfermo. Hermanos, esas circunstancias realzan lo que el Señor Jesús está haciendo. Dice la palabra de Dios que Jesús pasa por el medio de Samaria y Galilea y se encuentra, hermanos, con algunos, específicamente 10, que están enfermos de eso que les acabo de hablar, de la lepra. Hermanos, pero como siempre el Señor Jesús tiene clemencia para todos aquellos que le necesitan. Puede ser, hermanos, el más miserable de los hombres. Puede ser, hermanos, el más enfermo de los hombres. Pero el Señor tiene clemencia de ellos. Y de hecho, hermanos, ellos lo saben. Los leprosos saben quién es Jesús. Los leprosos tal vez habían escuchado hablar de Él y le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Porque sabían que podían alcanzar misericordia del Señor Jesús. Y así debemos de entenderlo nosotros, hermanos. Estamos pasando por situaciones difíciles, estamos pasando por situaciones complicadas, tenemos problemas en nuestra vida, la estamos pasando no muy bien en nuestra vida, hermanos. Acércate a Jesús, Él va a tener misericordia de ti. Y si tú te acercas al Señor Jesús buscando misericordia, Él te va a atender, Él te va a escuchar y te va a sanar. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Y vamos a verlo aquí, teniendo como ejemplo, hermanos, a estos 10 hombres. Dice el Señor que entró a una aldea. Dice Lucas, en la lectura que hacemos en el capítulo 17, que entró en una aldea y le vienen al encuentro a esos 10 leprosos. Les digo, ¿qué otra palabra se puede encontrar para describir la desgracia de esos hombres? Ninguna. Simplemente tienen lepra. Eran leprosos, cuerpos arruinados, hogares deshechos, sueños acabados, eran desdichados, hermanos. Muchos han comparado, haciendo un paréntesis en esta lección, muchos han comparado la lepra, hermanos, con el pecado. Y dicen que hay mucha similitud, hermanos. Y algunos exageran. Pero también, hermanos, podemos darnos cuenta que todavía el pecado, hermanos, es peor que la lepra. Si la lepra es algo complicado, hermanos, el pecado es más complicado. El pecado es más fuerte. El pecado es más mortífero, hermanos. Porque nace dentro del interior del hombre y hace que el hombre, hermanos, se aleje de Dios. El pecado hace que el hombre destruya hogares. El pecado destruye hogares, hermanos. El pecado destruye familias. El pecado no solamente, hermanos, destruye el cuerpo, sino también destruye el alma. Es doloroso, hermanos, es feo y existe mucho de ese pecado, hermanos, existe en el mundo. Pero volvamos ahí al relato, hermanos, de estos 10 leprosos. Lo que me llama la atención, hermanos, es que lo primero que hacen estos hombres, ven pasar al Señor Jesús y se van buscándolo, pero se acuerdan de algo, que no se pueden acercar a una persona que esté sana. Y dice Lucas, dice que se pararon de lejos. No nos dice exactamente de qué tan lejos, hermanos, pero normalmente decía la ley que aproximadamente a 30 metros de distancia era la distancia que se podían parar. Así es que podemos imaginarnos de aquí, hermanos, donde estoy yo, a la calle, posiblemente por ahí esa distancia, hermanos, se podían acercar. Se pararon de lejos, hermanos, porque decía que si alguno de ellos se acercaba más de lo que la ley permitía, hermanos, iban a morir apedreados
a esa distancia. Y normalmente, hermanos, quienes eran apedreados a esa distancia. Hermanos, eran prudentes, porque no se acercaron más de lo que podían hacer. ¿Qué derecho, hermanos? ¿Qué tenían que enfrentar aquellos sanos cuando veían a un enfermo? Tenían que enfrentar muchas cosas. Veían su dolor, veían su tribulación. Y mucha gente, hermanos, tenía malos sentimientos en contra de ellos. Pero ahora, ellos tienen algo en común. Son 10 leprosos. Son 10 hermanos. ¿Cuánto les queda de vida? No sé cuánto les queda de vida. Pero les quedaba poco de vida. Pero que tenían algo en común, sí lo tenían, hermanos. ¿Saben qué tenían en común? Estaban los 10 enfermos de lo mismo. Y dice, hermanos, la palabra de Dios que uno de ellos era samaritano. De los 10, uno era samaritano. Acuérdense que el lugar donde se encuentra el Señor Jesús está entre Galilea, ahí vivían puros judíos, y Samaria, ahí vivían puros samaritanos. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que los judíos eran del pueblo de Dios, los samaritanos no eran considerados como pueblo de Dios, pero también, hermanos, tanto el que es del pueblo de Dios como el que no lo es, estaban enfermos de lo mismo. Estaban enfermos de lo mismo, hermanos. Y era samaritano. Y dice la palabra de Dios en Juan, allá por el capítulo 4, que los samaritanos no tenían nada que ver, hermanos, con los judíos. Pero, fíjense, hay un samaritano entre los 10. ¿Y quién le reclamó a él? Ahí. Es que tú eres un samaritano. ¿Quién, hermano? Nadie reclamaba ahí. La situación en la que ellos se encontraban, hermanos, era tan deplorable. Estaban en una situación tan miserable, hermanos, que quién se va a fijar en las diferencias sociales que había en ese tiempo. Un samaritano, 9 leprosos, pero están sufriendo los 10. ¿Sí? Están sufriendo los 10. Y al ver pasar a Jesús, hermanos, por el camino, empezaron a gritarle, a tratar de llamar la atención, hermanos, de donde estaban. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban mal ellos, pero no querían morir sin hacer un intento. No estaban conformes, hermanos, con su situación. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, nosotros estamos pasando por momentos difíciles y no hacemos nada, hermanos, por salir de esas situaciones difíciles? ¿Cuántas veces, hermanos, estamos pasando por situaciones que nos quitan la tranquilidad, hermanos, y no hacemos nada por salir de esas situaciones? ¿Cuántas situaciones nos están quitando la calma y ni siquiera, hermanos, hacemos el intento por acercarnos a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta, hermanos, que lejos de Dios no hemos alcanzado nada y por qué no cambiamos nuestra vida? Si ya vimos que lejos de Dios no da resultado, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué te sigues alejando de Dios? Porque si estás viendo la circunstancia que estás viviendo y no te ha traído ningún bienestar, que no te quita de él. Estos hombres no estaban conformes con lo que les estaba pasando. Estos hombres no estaban satisfechos con lo que estaban viviendo y tratan de hacer algo. Y es la invitación de esta mañana, hermanos, a que nosotros, cualquiera que sea la situación que estamos viviendo, hermanos, que nos quite la calma, que nos quite la paz, hagamos algo al respecto. Acércate a Jesús. Esos hombres, hermanos, no quisieron caer en eso, no se conformaron con su situación, creían, hermanos, creían ellos, a pesar de que estaban enfermos de una enfermedad mortal, ellos creían, hermanos, que aún podían llegar a ser felices otra vez. Ellos creían que podían ser sanos, y yo te invito esta mañana a que lo creas tú también. Y buscaron, y clamaron, y esperaron de parte de Jesús. Hermanos, ¿por qué no acercarnos a Él? Y fueron, hermanos, a Jesús. No había otro recurso, van y se acercan al Señor Jesús.
Nadie podía alejarlos tanto del Señor Jesús que Él no pudiera escucharlo. Nadie puede estar tan lejos del Señor que no pueda ayudarlo ahora. No podían hacerlo con sus parientes porque ya se habían olvidado de ellos. A veces, hermanos, las familias se acercaban a ellos y les llevaban la comida, les dejaban en un lugar y se alejaban hasta que ya la familia se alejaba y ellos podían acercarse a tomar la comida. Pero normalmente dicen muchos que eso pasaba en los primeros días, después la familia se olvidaba de ellos. Ya no le llevaban de comer. Era difícil, hermanos. No podían hacer nada a ellos. Nadie podía consolarlos. Jesús, hermanos, era la única opción para ellos. Jesús, hermanos, era la única esperanza para ellos. ¿No había Él curado a otros leprosos? Sí, hermanos, sí había curado a otros. Y tal vez ellos lo supieron. Hermanos, en nuestra vida espiritual, nosotros también necesitamos la ayuda del Señor Jesús. Para nuestros males espirituales. No necesitamos remedios superficiales, no necesitamos alegrías pasajeras, no necesitamos distracciones pasajeras, necesitamos a alguien más efectivo, a alguien más duradero, y eso es lo que Cristo puede brindarnos. Y la respuesta, hermanos, no se hizo esperar. El Señor Jesús los vio en el primer momento, hermanos. Y desde el primer momento se interesó por ellos. El Señor Jesús se interesa por ellos y les dijo, ¿saben qué les dijo, hermanos? Ahí en el versículo 14. Dice lo que les dijo el Señor Jesús. Y mostraos a los sacerdotes. ¿Saben por qué les dijo eso? Porque allá en la remota casualidad de que alguno de estos leprosos, hermanos, se sanara, que eran muy raros, lo primero que tenía que hacer el leproso era ir a presentarse delante del sacerdote de los judíos para que el sacerdote viera que estaba completamente sano y le diera el visto bueno para que pudiera convivir con la demás gente. Esa era la ley, así decía la ley. Pocos les tocó vivir esa experiencia, pero el Señor Jesús les dice, vayan ahí. Hermanos, al enviarles a ellos, Jesús lo hizo, hermanos, para que fuesen reconocidos como sanos y pudieran regresar a sus hogares. ¿Cuántas veces el Señor Jesús obró en milagros? ¿Cuántas veces lo hizo de muchas maneras? ¿Cuántas veces la semana pasada veíamos, hermanos, en la meditación de la palabra de Dios, veíamos que también había sanado a otro leproso y a ese primero lo tocó, a estos no? Aquel leproso que veíamos la semana pasada le dijo, si quieres puedes limpiarme, y el maestro extendió su mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y aquel hombre fue sano. Jesús, hermanos, ahora les está pidiendo a ellos que demuestren la fe que tienen en el Señor Jesús. Si tienen fe, hermanos, ellos van a tomar la decisión de ir y presentarse, como lo dijo el Señor Jesús, con el sacerdote, lo van a hacer. Si tienen fe, si no tienen fe, no se mueven. Es necesario la fe en nuestras vidas, hermanos, para que el Señor Jesús pueda actuar en nosotros. Necesitamos creer en Dios, necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo, necesitamos creer que Él puede cambiar nuestras vidas. Ellos así lo hicieron. Y se fueron los 10, hermanos, se fueron los 10. Y el milagro se hizo. Y aconteció, dice, y aconteció ahí en el versículo 14, que mientras iban, ¿qué pasó, hermanos? Fueron limpiados. Fueron limpios, clamaron por misericordia, hermanos, y hallaron bastante misericordia. Hermanos, encontraron remedio. Jesús los dejó limpios. Y en el aspecto espiritual, hermanos, también el Señor Jesús nos limpia ahora por medio de su sangre. La sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Hermanos, pero viene el final de la historia. Y el final de la historia, hermanos, de estos 10 leprosos,
Conocemos nada más un final, uno solamente de los 10. Entonces uno, hermanos, que se dio cuenta cuando iba en el camino de que fue limpiado, dice la palabra de Dios que volvió, en lugar de ir a presentarse con quien debía de ir a hacerlo, se dio cuenta que estaba limpio cuando iba en el camino. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Se regresó. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo un cambio en él. Hubo un cambio en él, hermanos. Y él se dio cuenta que hubo un cambio en él. ¿Y saben cuál fue su reacción? Fue extraordinaria, hermanos. Una sensación de bienestar invadió todo su cuerpo. Su cuerpo volvió a agarrar energía, su cuerpo quedó sano de aquellas llagas de la lepra, su cuerpo se volvió fuerte, se sintió vigoroso, hermanos. La energía llenó su corazón, estaba tan feliz, hermanos, de estar limpio, que no pudo evitar, hermanos, regresarse. Hermanos, algo le dijo en su interior que regresara. Algo le dijo en su interior que necesitaba agradecer. Algo había en él. Este hombre volvió a Jesús. ¿Y saben qué hizo? Cuando él regresa con el Señor Jesús, ¿saben qué hace este hombre? De los 10 nada más regresa uno. Los 10 fueron sanos, pero nada más regresa uno. ¿Saben qué hizo, hermanos? Se puso a los pies de Jesús. ¿Y saben qué estaba haciendo? Le estaba dando gracias. Muchos que fueron sanados fueron también y se pusieron a los pies del Señor Jesús. Cuando sanó cuando se postró a sus pies la mujer cananea, hermanos, que rogaba por las migajas que cayeran de la mesa para que su hija fuera sanada, fue sanada, hermanos, fue tremendo. Se postró a los pies una mujer pecadora que pedía perdón. Muchos han afligido, hermanos, y han necesitado y pidieron clemencia, hermanos, pero ahora este hombre está dando gracias y está a los pies de Jesús. ¿Alguien va a decir? Qué fácil es ir a buscar a Jesús. Qué fácil es buscar a Dios cuando hay necesidad. Y buscar a Dios, hermanos, cuando hay necesidad es muy fácil. Aunque después se nos olvida agradecer. ¿Dónde estaban los otros 9? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los otros 9? ¿Saben dónde están, hermano? Esos otros 9 están con los desagradecidos o con los malagradecidos, disfrutando lo que recibieron y olvidándose quién les dio ese beneficio. Ahí están. Aquel hombre, hermanos, samaritano, fue el único que regresó. Recibió una mayor bendición que sus compañeros, hermanos. ¿Saben cuál bendición dio? La bendición de escuchar al Señor Jesús decirle, levántate, vete a los tuyos, vete a ser feliz, vete a ser útil, vete a vivir de nuevo la vida. Dice, tu fe te ha salvado. Hermanos, pero me quedo con la pregunta del Señor Jesús. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Dónde están los otros 9? Hermanos, es bueno buscar a Dios. La lección nos lo enseña. Es bueno buscar a Dios cuando tenemos necesidad. Pero muy bueno buscar a Dios cuando tenemos necesidad. Pero voy a decir algo que es todavía muchísimo mejor. Es mejor buscar a Dios para agradecer. Eso es lo más importante. La lección no se queda ahí. Solamente uno dio gracias.
Espero yo, hermanos, que nosotros veamos esa lección y entendamos primero que el Señor puede compadecerse de nosotros y que puede tener misericordia en cualquier momento que nosotros necesitemos misericordia. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿En qué nos vamos a preocupar? ¿En qué nos vamos a esforzar? Hermanos, hagamos algo al respecto y si necesitamos a Dios, busquémoslo ahora. Y Él nos va a ayudar, hermanos, a poder entender, nos va a ayudar a poder comprender, hermanos, la necesidad que tenemos de acercarnos a Él. Pero acerquémonos a Él para encontrar esa misericordia. Así es que, hermanos, no hay nada que el Señor Jesús no pueda curar. No hay nada que el Señor Jesús no pueda sanar. Si tú necesitas algo de sanidad hoy, no específicamente física, sino necesidad espiritual o sanidad espiritual, es el momento que te acerques a Dios. Vamos a cantar un himno de invitación, hermanos. Un himno que nos haga reflexionar acerca de la necesidad que tenemos de buscar a Dios, acerca de la necesidad que tenemos, hermanos, de acercarnos a Dios. Y Dios, hermanos, dará respuesta a nuestras necesidades. Nuestro hermano Reina ya tiene preparado un himno de invitación, hermanos, para todos nosotros. Y mientras cantamos este himno, vamos a estar unos momentos